Trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria están relacionados sobre todo con la autopercepción y con la distorsión de la imagen corporal. Los más frecuentes suelen ser la anorexia y la bulimia. Y todos tienen que ver con lo mismo, una excesiva preocupación por el peso corporal, a pesar de que tienen un normopeso o incluso un peso por debajo de lo normal. Pero no nos llevemos a engaño, a pesar de que se llamen trastornos de la conducta alimentaria, lo que de verdaderamente importante es todo lo relacionado con la autoestima y con la autoimagen. Vamos a explicar brevemente en qué consiste cada tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Pero hay que tener claro que hay personas que tienen síntomas de cada uno y que están combinados, o personas que no tienen claramente ninguno de estos síntomas en su totalidad, pero que estamos claramente delante de un trastorno de conducta alimentaria. La anorexia nerviosa. En la anorexia nerviosa lo que más destaca es que la persona siente que su peso no es el ideal y por lo tanto utiliza conductas muy restrictivas de la comida. Evita comer ciertos alimentos o hace cosas para adelgazar. Se pesan una y otra vez, una y otra vez. Estas conductas son consecuencia de algo muy interesante, que es que se ven gordas. Algo muy interesante porque la percepción que tienen estas personas de sí mismas está totalmente distorsionadas. Son personas que se miran al espejo y no son capaces de ver su cuerpo como el que es de verdad. Se ven gordas, se ven excesivamente con sobrepeso. Esta sería la sintomatología más destacable. Existen dos tipos de anorexia. La anorexia restrictiva, es decir, que dejan de comer, que la conducta que más destacable es que restringen un montón la cantidad de comida, y luego está la de los atracones o purgativa, es decir, que también restringen mucho la comida, pero como tienen tanta hambre, ¿qué ocurre? Pues que un día se dan atracón. Y como se dan atracón, pues luego hay que sacarlo fuera, porque es que eso, si me doy un atracón, voy a engordar mucho. Entonces, ¿qué hacen? Vomitar, por ejemplo. Otros métodos de purga que pueden utilizar puede ser el consumo de laxantes o de diuréticos. Otro trastorno de la conducta alimentaria sería la bulimia nerviosa. En el caso de la bulimia nerviosa, son personas que tienen atracones constantes de comida, es decir, sienten una pérdida de control y lo que necesitan es comer mucho y están comiendo muchas veces de manera muy excesiva. ¿Y luego qué viene? Pues la culpa y la sensación de que voy a ponerme gorda o voy a reventar. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues lo que decíamos antes de las purgas, es decir, vomitar, tomar laxantes, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre bulimia nerviosa y anorexia nerviosa con atracones y purgas es que las personas con bulimia no suelen tener un peso por debajo de la media. Suelen tener un normopeso o un peso incluso un poquito más elevado de la media. ¿Por qué? Porque efectivamente vomitar no hace que adelgacemos. Los atracones no se van a adelgazar vomitando o haciendo otro tipo de purgas. Ya has tomado eso excesivo y la ingesta se produce desde que te lo metes en la boca. Por lo tanto, efectivamente, las personas con bulimia no están delgadísimas. Otro trastorno de la conducta alimentaria que cada vez hay más es el trastorno por atracón. Como podemos suponer, el trastorno por atracón son personas que tienen esa pérdida de control sobre lo que comen, lo que consumen. ¿Y qué hacen? Pues comer mucho en periodos muy cortos de tiempo. El problema que tienen estas personas es que luego no tienen vómito, no tienen laxantes, no hacen nada de esto, no hacen ejercicio, es decir, no tienen esa conducta de purgar que viene después. Por lo tanto, como nos podemos imaginar, son personas que tienen un exceso de peso y una obesidad clara por esta causa. Por último, otro problema de la conducta alimentaria sería el problema de dismorfia muscular, o también llamada popularmente vigorexia. Aunque este problema no es estrictamente un trastorno de la conducta alimentaria, sí que es verdad que cumplen muchos síntomas y tienen en común muchos síntomas con estos. Lo que les pasa a estas personas es que tienen una preocupación excesiva por la forma de su cuerpo. Piensan o sienten que su cuerpo es poco musculoso o pequeño. Esta preocupación excesiva les llevará a conductas
muy repetitivas y negativas, como puede ser hacer excesivo tiempo en el gimnasio, el quitar tiempo a salir y demás, porque efectivamente siempre están haciendo ejercicio, a comparar cuerpos, a medirse y sobre todo a hacer unas dietas muy restrictivas y muy desequilibradas, con un exceso de consumo de carbohidratos y de proteínas. Además, muchas de estas personas suelen tener un abuso de sustancias, como suelen ser los anabolizantes. Los trastornos de la conducta alimentaria son más frecuentes en mujeres, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero este último tipo de trastorno, la vigorexia, es más frecuente en hombres y en jóvenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener un trastorno de la conducta alimentaria? Pues existen factores de tipo individual, grupal y social. Y estos tres factores combinados son los que nos van a hacer un cóctel explosivo y nos provocan el trastorno. Entre los factores individuales está la predisposición genética, es decir, que familiarmente hay más personas con trastorno de la conducta alimentaria. No suele ser un factor predisponente muy importante, pero en combinación con los otros, pues claro, es un factor que hay que tener en cuenta. Los rasgos psicológicos sí que tienen mucho peso. Estas personas suelen tener una tendencia increíble al perfeccionismo, a la autoexigencia y una necesidad de control muy intensa. La baja autoestima sería uno de los factores también determinantes, que se juntan con los rasgos de inseguridad y de introversión y entonces hacemos verdaderamente una bomba. La baja autoestima, el verse por debajo de inferior a todas las personas, va a ayudarnos a un desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria de manera clave. Por último, la obesidad. La obesidad infantil y en la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno. Entre las causas grupales y sociales existen los factores familiares como uno de los factores también a destacar. Un ambiente familiar o muy desestructurado o demasiado protector va a ser también un caldo de cultivo, porque son familias o muy desestabilizadas, que no hay unas normas, que es que no sabes dónde está la estabilidad en esa familia, o por el contrario son comunicaciones muy rígidas, muy inflexibles y controladoras. La educación familiar también sería clave. Hay familias que no potencian para nada la autoestima o la asertividad y por lo tanto crían a personas que se sienten por debajo, que se sienten inferiores. Además también hay familias que educan hacia la belleza como un éxito personal, hacia la delgadez y esto también ayuda a que se desarrollen trastornos de la conducta. Y por último, y no por ello menos importante, es los factores sociales. El modelo de belleza imperante en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y en todas, diría yo, de este planeta. Nuestra cultura promueve estereotipos y valores que lo que hace es premiar a la belleza física por encima de cualquier otro valor. Un factor increíble de presión sobre la belleza y sobre el ideal de belleza sería, por supuesto, los medios de comunicación con la publicidad y sobre todo las redes sociales. Son medios increíblemente presionadores y que hacen que tanto niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, todos y todas nos sintamos súper presionados por ese modelo de belleza que no vamos a conseguir desde luego. La presión social que hay con respecto a nuestra imagen corporal. La belleza ideal, que es una presión que va directamente hacia, sobre todo, las mujeres. Porque no nos engañemos, el factor sexo femenino es un factor de riesgo importantísimo. 10 de cada trastornos de la conducta alimentaria, de cada 10, 9 son mujeres y un hombre. Y esto no es casualidad. No tiene que ver con que es un factor individual de ser mujer. Es un factor social el ser una mujer, porque la presión que tiene que ver con la belleza, sobre todo, va hacia las mujeres. La práctica de ciertos deportes también es un factor de riesgo increíble para un trastorno de la conducta alimentaria. Son deportes muy competitivos y que tienen que ver con la compresión física. Y si te sales de ahí, desde luego no tienes futuro.
Ciertas profesiones también son factores de riesgo. Profesiones que tienen que ver con los medios de comunicación, con el modelaje. Son profesiones que creen o se cree que tienen que ser jóvenes, bellos, delgados y atractivos. Si no, pues olvídate de poder seguir trabajando y sobre todo cuando llegas a ciertas edades. Otro factor social importante es las experiencias anteriores que hayan tenido niños y adolescentes y también adultos, ¿no? En el que tiene que ver con esa presión de la gente alrededor que se ha metido con ellos o con las burlas, que tienen que ver con el aspecto físico. Estas experiencias, desde luego traumáticas, van a ayudar a que haya un riesgo para el desarrollo de conductas alimentarias. ¿Cómo saber si estamos ante el inicio de un trastorno de conducta alimentaria? La suma de estos factores, que habrá algunas personas que tengan y otras que no, son las que harán que se origine un trastorno de la conducta alimentaria. Todos estos problemas no suelen aparecer poco a poco, suelen aparecer un poco de repente. Es decir, en etapas de cambio, sobre todo, ¿no? de la adolescencia, o cuando hay un cambio de que hemos engordado mucho o que hemos adelgazado demasiado porque aún nos hemos ido de vacaciones. Es decir, suele empezar con conductas un poco diferentes y peculiares que nos llaman la atención. Asimismo, también con pérdidas o ganancias de peso extrañas también, ¿no? De repente un poco exacerbadas, un poco intensas. Aquí vamos a encender nuestras señales porque puede que haya un indicio de trastorno o no. Además, hay signos de alerta claves que tenemos que tener en cuenta. Uso de laxantes o diuréticos, restricciones en el consumo de alimento por decisión propia, pérdida de grasa corporal, tensión baja, piel amarillenta o manchada, estado de ánimo bajo, actitudes de aislamiento, de soledad o de melancolía, aumento excesivo de las horas de estudio u otras actividades, cambios en el hábito en relación con la comida, como puede ser no coincidir con el resto de la familia, comer a ciertas horas extrañas, rituales a la hora de comer, cortar en trozos muy pequeños la comida, mover mucho el plato, quejas constantes por el aspecto físico y sobre todo en relación con el peso. Estas son señales que deben mosquearnos y por lo tanto empezar a buscar ayuda. Como siempre, el médico o la médica de cabecera son nuestra puerta de entrada para ver qué está ocurriendo. Pero desde luego una buena evaluación de la problemática tendría que estar, los profesionales comprometidos en esto deberían ser nutricionistas, médicos y psicólogos. ¿Y cuál suele ser el tratamiento para este tipo de trastornos? Pues claramente también tiene que ver con tratamiento endocrino, médico y psicológico. El tratamiento psicológico es un aspecto imprescindible para tratar este tipo de trastornos. El tratamiento suele ser largo, no es corto, pero siempre eficaz. De hecho, el 70% de las personas con trastornos de la conducta alimentaria se recuperan. El tratamiento, como siempre, no es único y estándar, tiene que adaptarse a la persona y a sus síntomas. El tratamiento siempre va a pasar por una motivación, es decir, crear motivación en la persona para el cambio y que aumente su conciencia del problema. Esto es muy importante, porque este tipo de personas que tienen esta problemática no son muy conscientes de que eso sea un problema. Quieren estar delgadas, tienen un problema de cómo se ven y tú les tienes que hacer ver que eso es un problema en sí mismo y que eso les puede llevar a graves problemas médicos y sobre todo psicológicos. Además, se pasa por mejorar diferentes áreas y diferentes síntomas del trastorno. Disminuir o eliminar la ansiedad frente al peso y la comida, normalizar la ingesta y los hábitos alimentarios, modificar las distorsiones relacionadas con la percepción del peso y con la comida, disminuir las alteraciones de la imagen corporal, incremento de la autoestima del estado de ánimo, mejorar las habilidades y las relaciones sociales, eliminar las conductas compensatorias, eliminar conductas patológicas como pueden ser autolesiones, y por supuesto prevenir las recaídas, porque hay ciertos factores de los que hemos hablado, causales y multicausales, que son constantes, por ejemplo la presión social. Por lo tanto, hay que ayudar a esta persona a convivir con todas estas presiones sin caer otra vez en este trastorno. En este tipo de trastornos es importantísimo la implicación familiar. Hay a veces que necesitamos una buena también intervención con la familia, ya que hemos dicho que es un factor determinante.
La familia le vamos a enseñar a que también tenga conciencia de enfermedad, a que sepa qué está ocurriendo, a que también ayude a mejorar el clima y el ambiente a las horas de la comida, a que entienda qué está sucediendo y que favorezca que en el día a día se vayan solucionando pequeños problemas que vayan ocurriendo. Como podemos observar y reflexionar sobre todo, poco podemos hacer psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y la persona misma si efectivamente no cambia nuestra idea de cómo percibimos nuestro cuerpo y de la presión social de belleza que existe fuera. Es increíble la presión de los medios de comunicación y de las redes sociales, como hemos dicho antes. Por lo tanto, tenemos que crear una crítica y una autocrítica a ciertas conductas que hacemos y que reforzamos. Esa cuestión de ponernos filtros, de posiciones para sacarnos en fotos, todo ese tipo de cosas nos están ayudando a esta cultura de los trastornos de la conducta alimentaria. El gran mercado de la belleza, que es que hasta en las farmacias puedes observar cremas adelgazantes o que te hagan un lifting rápido en la cara, ¿no? Este tipo de también negocios que tienen que ver con la cirugía estética y con el cambio de nuestro cuerpo en vez de la aceptación y la adaptación. Tenemos influencia las personas que salimos en los medios, en las redes. Tenemos que pensar que nosotras y nosotros también hacemos esa presión. La presión que ejercen los influencers y las influencers a través de cómo te tienes que maquillar, de tu peso. Todo eso no lo tenemos que cuestionar. Y por último, el edadismo, el rechazar a envejecer, el pensar que envejecer es feo, es gordo. Cuidado. Vamos también a luchar con todas esas ideas que tenemos detrás y que nos están presionando para la belleza siempre eterna. Todos estos factores sí que son claves y son claves para prevenir este tipo de trastornos, porque lo importante no es tratarlos, lo importante es prevenirlos. Y para finalizar, una frase de Lucille Desiree Ball, que fue una comediante, actriz y modelo, productora ejecutiva de televisión en los años 40 del siglo pasado. Ámate a ti misma primero y todo lo demás se acomodará solo. Recordad, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal. Si os ha gustado el vídeo, pulsad al like.